Hola, bienvenidos al canal de Cajita de Manualidades. Hoy vamos a hacer un chaleco. Yo voy a hacer las medidas a este muñeco a escala. Ustedes ya lo van a hacer al tamaño que deseen con las medidas que les voy a explicar. Vamos a necesitar 3 medidas, que es medir los hombros de lado a lado, el largo del que va a ser el chaleco y el contorno de busto que va a ser el ancho de nuestro chaleco. Para medir el hombro lo vamos a dividir en 3 medidas. Entonces, lo primero, giramos. Vamos a medir aquí cuánto tenemos desde donde termina nuestro cuello hasta donde termina nuestro hombro. Yo tengo 1.5 centímetros. Entonces, anoto 1,5 centímetros. Eso mismo debo de tener de este lado. Y ahora voy a medir desde el pliegue de nuestro cuello. O sea, donde termina nuestro cuello, aquí, y donde empiezan nuestros hombros de lado a lado. Tengo 2 centímetros más 2 centímetros. Sabemos que de este lado, pues tenemos 1.5, son 3 centímetros más 2. Entonces, en total son 5 centímetros. Este es en mi muñeco a escala, les repito, 5 centímetros. Se van a medir ustedes mismas o a la persona que le vayan a hacer el chaleco. Luego vas a medir el largo. El largo, ¿de qué largo quieres que quede tu chaleco? Yo quiero que quede de 5 centímetros. 5 centímetros. Y el contorno de busto, que es medir alrededor de tu busto, aquí, y me dice que tengo 14 centímetros. Entonces, 14 centímetros. Una vez que hayas obtenido las medidas, vamos a comenzar a tejer. La primera medida que vamos a usar es el largo de nuestro chaleco, el cual vamos a sumar 2 veces 5. ¿Qué quiere decir esto? Que son 5 para adelante, porque vamos a tejer, el tejido va a ser en ida y vuelta de esta forma, a lo largo. ¿Listo? Entonces vamos a hacer una cadeneta del largo de nuestro chaleco, que va a ser el largo de la parte de atrás y el largo de adelante. Por lo tanto, voy a sumar 5 más 5 centímetros, sería igual 10 centímetros. Debo hacer entonces una cadeneta del largo de 10 centímetros. Comenzamos con un anillo mágico y vamos a hacer cadenetas hasta obtener estos 10 centímetros. Tengo 20 cadenetas, voy a ver cuánto miden estas 20 cadenetas. No estires mucho la cadeneta para medirla ni que te quede encogida, que quede lo más suelta posible para medirla. Vamos a medir aquí y me dice que tengo 10 centímetros. Ahí tengo mis 10 centímetros. Entonces voy a comenzar ya a hacer mi tejido. Para hacer el punto que vamos a utilizar, entonces, aparte de las cadenetas que ya tienes, que te dan la medida que necesitas, vas a hacer una más. Vamos a hacer un punto medio alto especial. ¿Cómo se hace? Cargamos en la segunda cadeneta, tomamos la hebra de atrás. Miren, si se dan cuenta, tenemos, este es el derecho de nuestra cadeneta y este es el revés. Por la parte de revés vamos a trabajar tomando esta montañita que se ve ahí. Entonces vamos a hacer ahí y ahora pasamos el hilo por las 3 hebras que tenemos. ¿Listo? Ahí queda mi primer punto medio alto especial. Vuelvo y cargo, paso a la siguiente, paso por la cadeneta de atrás, traigo, tengo 3 hilos y ese tercero lo voy a pasar por estos 2. De nuevo. Paso por detrás, traigo hilo, sostengo y ese mismo hilo lo paso por esos 2. Y ahí me queda mi punto medio alto especial. Y así me voy hasta el final de mi cadeneta para completar todos mis puntos medios altos especial. Nos vemos al final. Ya estoy llegando al final.
aquí me falta el último punto de mi cadeneta. Ahí este que se ve ahí, este bultito, pasamos y sostenemos. Te recomiendo que pongas siempre un marcador en el primer punto del tejido para que no te confundas de dónde debes hacer el último punto. Bien, ahora vamos a comenzar la segunda vuelta. Vamos a hacer una cadeneta, giramos y ahora vamos a tejer de nuevo. Agarramos dos, un punto medio alto especial, pero vamos a agarrar estas dos, las dos hebras que tenemos de nuestra cadeneta. Siempre la primera y la última la vamos a hacer agarrando las dos. Ahora las que vienen las vamos a hacer tomando una sola hebra, que es la que está en la parte de atrás. Siempre la que está en la parte de atrás. Giramos. Tomando la hebra de la parte de atrás. Así te vas hasta el final, donde nos vamos a ver para explicarte cómo hacer el final. Así va quedando mi tejido. En la parte de adelante y de atrás. Y aquí voy a hacer mi último punto. Como les dije, voy a tomar las dos hebras de mi punto medio alto especial. Ahí, como les dije, el primer punto y el último lo vamos a hacer tomando las dos hebras de la cadeneta. Así, y ahora de nuevo repites una cadeneta, haces tomando el punto, tomando las dos hebras y sigues tejiendo. Esto lo vas a tejer hasta obtener la primera medida de tu hombro, que en mi caso son 1.5 centímetros. Entonces voy a tejer hasta tener esa medida. Y nos vemos para explicarte cómo hacer la parte de acá del cuello de atrás de mi chaleco. Bien, ya hice la primera parte de mi hombro. Ahora voy a hacer la parte de atrás de la espalda del chaleco. Para ello voy a contar el total de cadenetas que tengo y voy a tejer hasta la mitad de mis cadenetas. En mi caso tengo 20, o sea que voy a contar 10 puntos. Hasta que obtenga esos 10 puntos voy a tejer una cadeneta y hago mi punto medio alto especial. Y sigo tejiendo en la hebra de la parte de atrás. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cuando llegue aquí, lo que hago es una cadeneta, giro el trabajo y vuelvo a tejer en las primeras dos, tomando las dos hebras de mi cadeneta. Y sigo tejiendo como venía tejiendo en la parte del hombro. Ahora voy a tener en cuenta la segunda medida de mi hombro, que son 2 centímetros en mi caso. Tejo hasta que tenga 2 centímetros y nos vemos. Ya terminé la parte de atrás de mi espalda, que tengo 2 centímetros. Miren, el punto hace la imitación como a 2 agujas. Muy lindo que queda. Bien, algo a tener en cuenta. Ahora vamos a hacer la parte de adelante de nuestro chaleco, en el cual van a ir unas disminuciones. Entonces aquí simplemente vamos a poner un marcador para que esto no se nos suelte. Y vamos a cortar una hebra larga. Ahí la cortamos. Dejamos esto en espera. Algo a tener en cuenta. Cuando vayamos a tejer la parte de adelante,
debes de tener en cuenta cómo venías tejiendo. Yo venía tejiendo de aquí, de este extremo para acá, donde me detuve y me regresé. Entonces, ahora debo girar mi trabajo y continuar tejiendo en ese sentido, para que la figura del diseño me quede en el mismo sentido. Bueno, entonces vamos a posicionarnos para hacer unas disminuciones en la parte de enfrente de mi chaleco. Aquí está hasta donde llegué mis 10 puntos. Ahora estos son mis 10 puntos de la parte de adelante. Voy a saltarme un punto que será mi primera disminución y me pongo en el segundo, el cual lo voy a tomar agarrando las 2 hebras. Aquí me pongo, hago una cadeneta para subir y hago mi medio punto alto especial. Perdón, que no agarramos, sino que con la misma hebra la pasamos. Pongo de nuevo un marcador aquí para no perderme y sigo tejiendo un punto tomando la hebra, una sola hebra, que es la que está en la parte de atrás. Y así me voy hasta el final. Aquí vamos a tejer igual sin disminuciones. Entonces nos vemos cuando regresemos y nos falte un punto aquí para hacer otra disminución. Bien, aquí me falta un punto para terminar. Lo voy a hacer tomando, ya saben, las 2 hebras y paso. Hago una cadeneta, giro. Para hacer una disminución, lo que hago es que me paso al siguiente. Para tejer no hago ese, sino que lo hago en el siguiente punto. Tomo y hago un punto especial, medio alto especial. Y ahí hice una disminución. Así lo vas a hacer en tu tejido. Entonces, te muestro mi chaleco, cómo quedó esta parte. Entonces, para mi chaleco hice 3 disminuciones y es una talla S. Por cada talla vas a aumentar una disminución. Entonces, si talla M, vas a hacer 4 disminuciones y así sucesivamente. Ahora, vas a hacer de este lado disminuciones, vas a hacer la cantidad de vueltas que sean con las disminuciones que ya hiciste. Y luego vamos a hacer aumentos para lograr otra vez llegar al nivel de nuestro hombro. Entonces te voy a enseñar con mi tejido en miniatura cómo hacer los aumentos. Ya aquí estoy llegando a mi último punto donde hice la disminución. Voy a hacer mi punto medio alto especial y ahora voy a hacer aumentos. Entonces, yo hice 2 disminuciones, ahora voy a hacer aumento. Para hacer aumento, hago 2 cadenetas, giro y en la segunda cadeneta que hice voy a hacer un punto medio alto especial. Y giro. Y continúo tejiendo. Ya saben que ese es tomando las 2 hebras, el primero, y los segundos ya son tomando una sola hebra. Y continúo tejiendo. Entonces, vas a tejer, regresas y vuelves a hacer el aumento, que es la cadeneta, para unirnos ya a nuestra parte de atrás. Nos vemos. ¿Qué hicimos dejando, el aumento de este lado? Porque aquí fue una disminución. Entonces, para hacer el aumento de este lado, aquí estoy ya en mi última vuelta, que completa los 2 centímetros de mi tejido de la parte de adelante. Voy a hacer entonces mi último punto medio alto, y para hacer este aumento que tenemos aquí, en este punto vamos a hacer una cadeneta y luego cerramos nuestro tejido. Y cerramos. Apretamos este último, ya cerrando, sin que se nos cierre nuestra cadeneta. Entonces aquí queda nuestra cadeneta. Ahora nos vamos a posicionar de este lado, que es donde veníamos a tejer ahora. Te voy a enseñar un nudo para que quede muy invisible y luego es muy difícil de soltarse. Entonces vas a poner tus hilos, los vas a enfrentar punta con punta, vas a pasar aquí,
lo cruzas y lo pasas por debajo de él y lo pasas en medio de el anillo que te queda y alas. Se aprieta. Luego de este lado vas a hacer lo mismo, pasas por debajo, sales de este lado, pasas por debajo del mismo y luego por en medio del anillo que te queda. Ahí, hacia arriba. Alas, te quedan estos dos nudos, ahí se enfrentan y cortas estos sobrantes. Y queda un nudo ahí un poco semi invisible, porque de todos modos se ve, pero de verdad que queda bastante tapado y no se nota. Y continuamos tejiendo. Mira, así queda el nudo. Continuamos tejiendo como veníamos. Entonces vas a tejer hasta aquí donde tienes este marcador y nos vemos aquí para explicarte cómo tejer en la cadeneta que tienes. Ya hice mi último punto. Ahora voy a ir donde tengo la cadeneta. Entonces pasas este hilo para acá, cargas y vas a hacer tu punto medio alto especial en la cadeneta. Ahí tomando las dos hebras. No tomes una porque te va a quedar muy abierto el punto. Entonces, y aprietas para que no se abra el tejido. Y continúas tejiendo así hasta el final de esta fila. Continúas. Ahí tejes hasta el final y te regresas y vas a hacer la misma cantidad de vueltas o centímetros que tienes de este lado, corroborando que tengas la misma cantidad de puntos de un lado al otro. En mi caso eran 20, aquí tengo 20 puntos. Entonces eso, nos vemos al final para ya hacer la vuelta de nuestro chaleco y el cuello. Bien, así va quedando mi chaleco miniatura. Vamos a hacer el orillo de nuestro chaleco, que es este orillo que tenemos aquí. Le va a dar un extra de centímetros tanto de largo como de ancho a nuestro chaleco. Ahora vamos a hacer una cadeneta. Cada punto que se ve aquí, este que va por abajo y este que va por arriba, abajo, vamos a hacer un punto bajo. Aquí vamos a hacer la cadeneta y nos vamos a pasar a este lado, que es aquí, y hacemos un punto bajo. Debes de recordar que este es tu punto de inicio donde hicimos la cadeneta, y ahí cuando vayamos a terminar la vuelta vamos a hacer dos puntos bajos, que va a ser parte de nuestros aumentos. En cada esquina vamos a hacer dos aumentos. Entonces 1, aquí 2, 3, ahí se ven los espacios de donde debemos ir haciendo nuestros puntos bajos. Y en esta esquina vamos a hacer dos aumentos, uno de este lado que corresponde aquí a el lado del frente y otro aumento que corresponde al costado de mi chaleco. Aquí vamos a hacer esto y lleva nuestro aumento. Entonces en la siguiente vuelta los aumentos van a ir aquí en estos que están en el centro. Te das cuenta, hicimos 4 puntos seguidos, ¿verdad? Vas a hacer los aumentos en los que están en el centro de esos dos aumentos. Aquí simplemente vas a continuar tejiendo un punto en cada punto, un punto en cada punto, un punto bajo en todo alrededor. Aquí en la esquina, ya sabes, de este lado de la cadeneta haces un aumento y de este lado de este costado haces el otro aumento. Continúas y así, y nos vemos aquí para terminar ya la vuelta. Bien, aquí me faltan ya 2 puntos para terminar, que hago mi aumento de este lado, que es mi último punto del lado del costado de mi chaleco, y ahora voy a hacer el aumento en donde hice la cadeneta, que es del lado delantero o trasero de mi chaleco. Y ahí
Listo. Y de nuevo repito. Ahora, en la siguiente vuelta lo que vamos a hacer, vamos a tejer el punto bajo, pero tomando solo la hebra de atrás. La hebra de atrás. Entonces, ponemos un marcador para saber que es nuestro inicio de vuelta y continuamos tejiendo un punto en cada punto, tomando solo la hebra trasera. Y como te decía, aquí llegué a los aumentos. Este es mi primer aumento. En este no hago, sino en el segundo hago mi aumento, ¿no? 2 y aquí tengo mi segundo aumento, lo hago en el primero, que son los dos que están en el centro, los 2 puntos. Y así lo vas a hacer en todas las esquinas. Y cuando vuelvas aquí, si vas a hacer otra vuelta, lo haces de nuevo ahí en el centro. Así te vas por toda la orilla. Esto, como te dije, va a quedar más largo y más ancho tu chaleco. Por lo tanto, la cantidad de vueltas la vas a determinar tú. Qué tan largo lo quieres más y qué tan ancho lo quieres. Yo le hice 5 vueltas porque cuando me lo puse sentí que me le faltaba unas vueltas más, unos centímetros. Entonces le hice 5 vueltas de puntos bajos tomando solo la hebra de atrás, que queda así. Esta línea muy bonita. Y lo mismo la hice en el cuello, le hice 5 vueltas y nada, es tomando un punto de cada vuelta. Ya te enseño cómo hacerlo y esto es el chaleco básicamente. Ya está listo. Entonces ahora te voy a enseñar cómo usar la cinta para unir nuestro chaleco. Lo puedes dejar así abierto y se ve bonito, incluso lo puedes hacer más largo, todo ya opcional. O lo vas a dejar corto como lo voy a hacer yo y le voy a poner la cinta. Entonces ya nos vemos para ponerle la cinta. Otra cosa, yo el cuerpo del chaleco lo hice con una aguja de 9 milímetros y el orillo lo hice de una aguja de 7 milímetros. Porque cuando hacía el punto con me quedaba muy grande con la de 9 milímetros y se veía feo. Entonces le bajé a la aguja. Eso es opcional, tú le puedes hacer con la misma. Si sientes que te queda muy grande el punto, le bajas la aguja. Yo te recomiendo que mejor le bajes la aguja cuando trabajamos con hilos tan gruesos. En el que hice miniatura no tuve necesidad de cambiarle la aguja porque se ve bien así. Entonces nada, voy a terminar esto y nos vemos aquí ahorita para hacer el cuello y luego te enseño cómo hacer lo de la cinta. Bien, ya hice mi orillo, ya terminé, simplemente lo cerré. Me posicioné en uno de los hilos que me había quedado de la cadeneta que hicimos para hacer el aumento y me hice el nudo igual como les enseñé ya. Entonces aquí te vas, simplemente te posicionas en este punto, cualquier punto la verdad que tengas cerca donde tienes el hilo, haces una cadeneta y te posicionas en el siguiente punto y haces un punto bajo y ahí sigues tejiendo un punto en cada vuelta como hicimos en el orillo, un punto en cada punto. Es todo lo que vas a hacer, un punto alrededor de tu cuello. Y aquí cuando llegues vuelves y continúas tejiendo como en la orilla, que tejes en la hebra de la parte de atrás de tu punto. Y eso es todo lo que vas a hacer con tu chaleco. En tu chaleco tienes la opción de ponerle una tira aquí para amarrarla. Se la puedes tejer. Simplemente te posicionas en uno de estos puntos aquí en la orilla y tejes la cantidad del grosor que quieres tu cinta para amarrar. Tejes la cantidad 20, 30 centímetros, depende si le quieres hacer un lazo o solo un nudo para cerrarlo. O, como voy a hacer yo, que voy a hacerlo con esta cinta. Entonces, para ello voy a necesitar, ahora sí voy a necesitar el contorno de busto. Yo lo que hago para ponerle esta cinta, como esta cinta no estira, debo tener cuidado al momento de coserla y debo de darle centímetros extras a mi contorno de busto para que cuando me la ponga me quede bien. Como les comentaba, ustedes aquí pueden hacer una tira con el mismo hilo y la pueden en la hebra de la parte de atrás de tu punto. Y eso es todo lo que vas a hacer con tu chaleco. En tu chaleco tienes la opción de ponerle una tira aquí para amarrarla. Se la puedes tejer. Simplemente te posicionas en uno de estos puntos aquí en la orilla
y tejes la cantidad del grosor que quieres tu cinta bien y no me quede apretado. Entonces, yo tengo en la parte de adelante 39 centímetros, más 39 centímetros que corresponde a la parte de atrás serían 78 centímetros. Ese total, ¿verdad? Se lo voy a restar a mi contorno de buzo, que son 88 centímetros. Me harían falta 10 centímetros. Esos 10 centímetros los voy a agregar con mi cinta. Entonces, necesito 5 centímetros y 5 centímetros de cada lado, porque son 10 centímetros lo que me hace falta. Lo divido en 2, son 5 y 5. Yo estos 5 los voy a completar con mi cinta. Pero a la cinta no lo voy a cortar solo de 5 centímetros porque yo quiero que me quede así. Ya les muestro. Quiero que me quede desde donde hice mis puntos bajos, básicamente aquí, más 5 centímetros, que son 5, me dan aquí, más y más el otro lado, que es esto. O sea que esto es lo que yo necesito para pegarlo de lado a lado. Entonces ya sabes, le agregas medio centímetro como para doblarlo aquí al momento de pegar, si tienes una cinta como esta o si tienes igual un sesgo, y lo cortamos y luego lo vamos a coser aquí a mano simplemente, ¿de acuerdo? Eso es todo lo que vamos a hacer con nuestro chaleco y la cinta que le agregues. Solamente vas a cortar y agregas las puntadas con hilo normal y una agujita y lo pegas aquí. Eso es todo. Si no te quieres complicar la vida, simplemente lo que te dije. Vas a poner aquí el hilo y vas a empezar a tejer una tira y que luego vas a unir alrededor. O lo dejas abierto, que también se ve muy lindo. Así que listo. Nos vemos ya cuando voy a hacer unas puntaditas como para que veas cómo me queda y decidas si lo quieres hacer con cinta o con el mismo hilo. Hola, bien, mi cinta era muy delgada, así que puse 2 unidas, simplemente las cosí. Tengo una máquina, así que la cosí. De este lado lo pegué a mi chaleco, ahora lo voy a pegar de este lado. Y es simplemente ubicarla en toda la esquina de nuestro tejido y en la orilla donde quiero que quede, que fue donde tomé la medida. Le pongo ahí un marcador y con una aguja, aquí tengo una aguja ya enhebrada, puedes buscar el color que se parezca o ya sea al sesgo, a la cinta o al tejido. Al tejido no tanto porque miran, yo lo tejí y no se ve absolutamente nada, es genial. Así que más bien búscalo algo parecido a la cinta. Yo tengo de beneficio mi cinta que también no hace que se vea el hilo, entonces por todos los colores que tiene. Aquí simplemente te posicionas en el lugar y es normal, una costura súper sencilla, solo para unir uno con el otro y listo. Eso es todo, lo vas a hacer alrededor, que quede, mira, aquí se me retira un poco, que quede lo más cercano y al lugar donde queremos que quede. Y eso es todo. Lo mismo haces de este lado, aquí, y ya te queda la costura. Entonces este es el chaleco, como me va quedando. Aquí este lado que ya lo cosí, y como les dije, yo me quedó un espacio mucho más amplio porque además lo quiero para que me quede, para ponérmelo fácil. Además quiero ponérmelo encima de la ropa y pues necesito más espacio, entonces me quedó bastante holgado mi chaleco. Así que nada, eso es todo. Chao.